La telequinesis y la superinteligencia son milagros ajenos a la realidad de George Malley. Sin embargo, la apacible vida de este mecánico está a punto de cambiar para siempre justo en el día de su cumpleaños. Tras pasar unos segundos en el suelo, regresa al bar y les pregunta a sus amigos si escucharon algo o si vieron esa luz en el cielo. Sin embargo, nadie parece haber notado nada. Mientras les relata lo sucedido y la extraña situación, se incorpora a la partida de ajedrez contra el Dr. Brunder. Los amigos le preguntan al doctor si lo dejó ganar como regalo de cumpleaños, pero la expresión del médico denota su frustración al haber perdido por primera vez contra ellos. Cuando el doctor le propone otra partida, George responde que es hora de regresar a casa porque está cansado y les agradece a todos por haber asistido a su fiesta. Sin sospechar realmente lo que le sucede ni las maravillosas cosas que está a punto de descubrir, George continúa con su vida y su trabajo como mecánico. En el taller lo acompañan Baines y Tito. Este último, de origen mexicano, se sorprende al escuchar la naturalidad con la que George habla español al indicarle que atienda a un cliente. Tito, you speak Spanish better than I do now. Mientras George continúa con sus labores, luego de tomar un merecido descanso, observa la camioneta de Lace, la mujer de la que está enamorado. Aunque insiste en invitarla a salir, ella lo evita, a pesar de que demuestra cierto interés en él. Más tarde, pasa por el bar y juega varias partidas contra el Dr. Brunder. A pesar de jugar una y otra vez, George le gana todos los encuentros. Cuando el médico le pregunta qué es lo que está pasando, George le explica que últimamente ve las cosas con más claridad, lo entiende todo enseguida y puede concentrarse muy fácilmente. Incluso le cuenta que está leyendo de 2 a 3 libros por día y que todo comenzó desde que vio aquella luz. Antes de que se vaya del bar, el doctor le pide que pase por su clínica para hacerse una revisión médica. Con el pasar de los días, George comienza a diseñar experimentos utilizando las herramientas que tiene en su casa, todo con el objetivo de mejorar la producción de su granja mientras continúa devorando libros. Al pasar por la casa de su amigo Nate, lo encuentra utilizando una de sus radios, con la que capta señales y habla con gente de otros lugares. George le lleva allí una de las sillas que le compra a Lace, con el simple propósito de poder verla aunque sea un par de veces a la semana. Aunque Lace cree que George las vende en su taller, en realidad es él mismo quien las compra todas. En ese momento, la radio de Nate capta lo que parece ser solo interferencia, pero George cree escuchar algo más. Tras decodificar el mensaje en código Morse, le pide a Nate que responda, solo para divertirse. Mientras el resto de sus amigos y conocidos duermen, George continúa leyendo, ya que desde aquel evento no ha podido conciliar el sueño. De pronto, descubre que puede mover las páginas de los libros sin tocarlas. Esto lo asusta, aunque intenta convencerse de que solo se trata de electricidad estática. Tras confirmar que en realidad, algo muy extraño le está sucediendo, al día siguiente, pasa por la clínica del Dr. Brunder, y luego de contarle cómo se siente, el médico le pregunta si hay algo más que no le está diciendo. El doctor cree que se trata de telequinesis y le pide a George que repita la prueba. Tras presenciar lo que le ocurre a su amigo y admitir que siente algo de miedo, Brunder le asegura que juntos encontrarán la razón de lo que le está sucediendo. Más tarde, en el taller, Lace regresa con más sillas para la venta. George intenta acercarse nuevamente, pero al notar su interés, ella sube a su camioneta y se marcha. Con la intención de obsequiarle más tomates para ella y sus hijos, el mecánico va hacia su granja. Allí, con la ayuda de los niños, recoge algunas flores para que se las entreguen a su madre. Una vez que entran a la casa, encuentra a Lace trabajando en su taller de carpintería y le entrega los tomates y las flores. Esta vez, ella lo invita a caminar a solas y le explica la razón por la que no lo deja acercarse, dando a entender que viene de malas relaciones pasadas. En ese momento, George capta algo que Lace no puede percibir. Al descifrar lo que cree que está sucediendo, le pide el teléfono para dar aviso sobre un posible terremoto. Sin embargo, cuando les comunica a las autoridades que captó la actividad sísmica sin utilizar ningún tipo de instrumentos, le cuelgan el teléfono. Al caer la noche, Lace lo invita a cenar, y poco a poco, George logra acercarse y ganarse el cariño de la familia. De pronto, un sismo leve parece comenzar y todos se miran sorprendidos al ver que el mecánico tenía razón. Al terminar la velada, George sale junto a Lace hacia su camioneta. Luego de ese intento fallido por avanzar en la relación, Lace regresa a la casa para juntar los platos.
Es en ese instante cuando la verdadera premonición del mecánico se desata con fuerza. Sin embargo, en cuanto el fuerte sismo se detiene, Lace toma a los chicos y se dirige rápidamente a la casa de George para exigirle una explicación sobre lo que realmente está sucediendo. Él le confiesa que todavía no entiende qué es lo que le está pasando, y porque puede percibir cosas que otros no. En ese momento, Lace descubre todas sus sillas acumuladas en la casa de George. Ella creía que él las estaba vendiendo con éxito en el taller, pero en realidad George las compraba todas para tener una excusa para conversar con ella. Aunque él intenta explicarle que solo lo hacía para poder verla, Lace se marcha del lugar, profundamente ofendida. Intentando no pensar en Lace, pasa a visitar a Nate para seguir enviando mensajes en código Morse. Su amigo le aconseja que la llame, pero el mecánico le asegura que le dará tiempo, probablemente un año, antes de volver a hablar con ella. En ese momento, le cuenta que últimamente ha tenido problemas difíciles de manejar. Cuando Nate le responde que todo el mundo tiene problemas, George decide mostrarle los suyos. Mientras tanto, el Dr. Brunder es llamado por una emergencia y se encuentra con un hombre que solo habla portugués y sufre de un fuerte dolor estomacal. El médico deduce que seguramente se trata de una intoxicación por alimentos y al escuchar que el hombre estaba acompañado por su nieto, ordena a los demás que busquen al joven, ya que él también podría estar enfermo por la comida. Luego, le pide a Bonnie que llame a George para decirle que busque un diccionario de inglés y portugués y averigüe cómo se pregunta en ese idioma donde está el niño. Don't you answer that? Not when I'm working. Nate se sorprende por la forma en que está funcionando la pequeña huerta de su amigo, y George le responde que es gracias a un fertilizante nuevo que él mismo creó. George Malley? En ese momento, John Ringgold aparece en su casa y le revela que fue con él con quien habló el día que dio el aviso del terremoto. El sismólogo está allí porque se encuentra muy interesado en saber cómo pudo predecir ese temblor. George le da una explicación técnica sobre cómo percibió las ondas de frecuencia subsónica utilizando únicamente su cuerpo. El científico se muestra asombrado, ya que no existen registros de que alguien haya sentido actividad previa de esa manera, y le revela que su visita es para invitarlo a Berkeley a realizar un experimento y confirmar lo que dice poder hacer. George acepta y se dispone a mostrarle otros de sus experimentos, pero al sismólogo solo le interesa descubrir si lo del terremoto fue un golpe de suerte o una simple coincidencia. George, why don't you move something with your mind? En ese instante, Tito los interrumpe con el diccionario y tras aclararle a George lo que está sucediendo con la emergencia médica, le pide que se apresure. It's emergency! You gotta learn how to talk Portuguese on the way over there. Nate invita al doctor a ir con ellos para conocerlo mejor, mientras George estudia portugués en el camino. Una vez que llegan al lugar, el mecánico le pregunta en portugués dónde está el joven y el anciano le responde que Berto se encuentra en el huerto. You learned the Portuguese language in 20 minutes? Rápidamente, los vecinos se organizan y salen en su búsqueda. Tras buscarlo por toda la zona sin tener suerte, George se separa del grupo siguiendo su instinto. Poco a poco comienza a sentirse mal, como si pudiera percibir el propio malestar de Berto. A pocos metros del huerto, George cae de rodillas y señala el lugar exacto donde cree que puede estar el joven. Haciendo uso de su telequinesis, despeja unas viejas maderas y allí descubren una escalera. Tras registrar el lugar, finalmente encuentran a Berto, visiblemente afectado por la misma intoxicación que su abuelo. Luego de la estupefacta mirada del sismólogo, ambos acuerdan un horario para reunirse y poner a prueba sus habilidades. Sin embargo, esta vez el científico está dispuesto a que otros expertos observen los experimentos del mecánico. Tras despedir al científico, se encuentra con la madre de Berto, quien le agradece profundamente por haber salvado a su hijo. Al enterarse de que la mujer busca trabajo como cocinera, George decide hacerle una propuesta a Nate para que la contrate. Su amigo acepta y ambos comienzan a practicar portugués juntos. Con el objetivo de conseguirle una pareja a Nate, George lo engaña y lo hace aprender frases halagadoras sin que él lo sepa. Al día siguiente, pasa por el bar y todos sus amigos y conocidos se amontonan a su alrededor, interrogándolo para descubrir qué es realmente lo que le sucede. Al ver que no podrá estar tranquilo allí, decide marcharse. Al salir del bar, se cruza con Lace y se acerca para disculparse y contarle sobre su viaje a Berkeley. Le pide que lo acompañe, confesándole que tiene miedo y que le gustaría que ella estuviera a su lado. Lace acepta sus disculpas y le asegura que, si decide ir con él, estará esperando afuera de su taller a la hora indicada. Mientras tanto, Nate recibe la visita de Micaela, la madre de Berto, quien se presenta en el taller por la propuesta de trabajo como cocinera. Nate se queda completamente sin palabras al verla, y luego de acordar que ella regrese al día siguiente, se despide utilizando una de las frases que George le hizo aprender. Es mais bonita do que uma sinfonia.
Tras escuchar las palabras en portugués que George le dejó grabadas a su amigo, Micaela queda gratamente impresionada y se despide de Nate hasta el día siguiente. Más tarde, cuando el mecánico regresa a su casa, se encuentra con agentes del FBI que están realizando un allanamiento y llevándose todas sus pertenencias. El agente Jack le explica que están allí debido a que su amigo envió un mensaje codificado a la base Masterson. George les aclara de inmediato que Nate no tuvo nada que ver y que fue él mismo quien envió esos mensajes. Cuando el agente le pregunta quién le enseñó la clave para descifrar la información, George le asegura que lo hizo completamente solo. Ya en las oficinas del FBI, los agentes obligan a George a escuchar más transmisiones codificadas en código Morse y le piden que las traduzca, pero él se niega a hacerlo, excusándose en que son demasiado complejas. En ese momento les aclara que ellos solo estaban jugando, pero el agente lo interrumpe de golpe y le advierte que su juego provocó la eliminación de una clave secreta y le costó mucho dinero al gobierno. Siguiendo con los interrogatorios, George es expuesto a un análisis de inteligencia mediante preguntas, mientras los agentes cronometran el tiempo que tarda en responder. Tras demostrar la inmensidad de sus conocimientos, pasa a enseñarle sus habilidades. George les explica que no lo fuerza, sino que simplemente le pide al objeto que se mueva, entablando una especie de colaboración con él. Mientras tanto, Lace lo espera afuera de su taller con la intención de acompañarlo hacia Berkeley, sin saber que George está siendo interrogado por el FBI. Luego de realizarle todos los estudios, el agente Jack se acerca al mecánico y le ofrece formar parte del servicio secreto, pero él rechaza la propuesta, solo quiere regresar a su casa y recuperar su vida. Después de liberar a George, los agentes se dirigen al sismólogo y le ordenan que le prohíba el acceso a proyectos gubernamentales confidenciales. Lo consideran un riesgo para la seguridad nacional, simplemente porque no pueden comprender la naturaleza de sus habilidades. Al caer la noche, George, sabiendo que dejó plantada a Lace, se acerca a su casa para pedirle perdón. Sin embargo, ella ya se había enterado de la verdad, pues Nate le había contado que el FBI lo tenía retenido y no lo dejaba ir. Aún así, viendo cómo se han complicado las cosas, Lace se siente confundida y no sabe hacia dónde se dirigirá la relación. Ambos deciden dejar de verse y George se dirige al bar a ahogar las penas. Allí se encuentra con Nate, a quien le pide disculpas por haberlo involucrado en su juego con la radio. El resto de sus conocidos y amigos se acercan para preguntarle qué fue lo que descubrieron los agentes en ese testeo, y George decide responderles con ironía. Sin embargo, poco después les explica lo que realmente le está pasando, tiene miles de ideas al día y simplemente no puede detenerlas. Les confiesa que aquella luz que lo sorprendió en la noche de su cumpleaños fue lo peor que le pudo haber sucedido, debió haberle tocado a un científico o a un líder que pudiera hacer algo grande con esas habilidades, pero lamentablemente le sucedió a un simple mecánico llamado George Malley. Tras romper el vidrio, les pide perdón a sus amigos por lo que acaba de hacer, pero ellos lo comienzan a observar con evidente miedo. Al día siguiente, ya de vuelta en el taller y visiblemente afectado por la situación, Tito le revela que Baines renunció porque le tiene terror a lo que George puede hacer. En ese momento, el Dr. Brunder aparece y le insiste en que tiene que pasarse por la clínica para realizarse una tomografía y ver qué está ocurriendo exactamente en su cerebro. George le revela al médico que ya tiene una idea para que sus amigos y conocidos dejen de temerle. Se presentará en el evento de la venta de libros para exponerse públicamente y responder a todas las preguntas que sus vecinos quieran hacerle. A pesar de que al doctor le parece una pésima idea, George está decidido a recuperar su antigua vida y está convencido de que esa es la única forma. Tras atravesar su peor momento, en el que ni siquiera disfruta de trabajar en su huerta, George obtiene un instante de calma al conectarse con la naturaleza y observar el movimiento de unos árboles a pocos metros de él. Más tarde, Lace aparece en su casa para visitarlo tras enterarse de lo que sucedió en el bar. George le confiesa que ciertas cosas se le están aclarando y le explica que su único deseo es hablar con la gente del pueblo. Quiere explicarles todo porque no tolera que los demás le tengan miedo por ser diferente. Al verlo tan confundido y con ese aspecto descuidado, Lace le pide unas tijeras. Manteniendo un profundo momento de conexión, ella se ocupa de él cortándole el cabello y afeitándolo. Tras haber estado tan cerca el uno del otro, Lace vuelve a huir de la situación, pero antes de marcharse, le deja claro que regresará. Al llegar al evento de la venta de libros, George se prepara para reunirse con sus vecinos y responder a todas las preguntas y dudas que tengan sobre lo que le sucedió aquella noche y sobre la naturaleza de sus habilidades. Para demostrar sus avances, expone todos los libros que ha leído. Con la intención de romper el hielo, Nate y el doctor hacen las primeras preguntas, las cuales George responde sonriendo. How did you break that mirror, George?
Not even touching. Ante la pregunta de Baines, George decide mostrarle a sus amigos y vecinos sus poderes de telequinesis, con el único objetivo de que entiendan que no representa ningún peligro. Sin embargo, rápidamente las preguntas del público comienzan a volverse cada vez más incisivas, desvirtuando por completo el propósito real que George tenía al presentarse allí. En ese instante, mientras se encuentra en el suelo, nuestro protagonista vuelve a ver aquella intensa luz que lo sorprendió en la noche de su cumpleaños. Ya en el hospital y luego de realizarse una tomografía, el Dr. Brunder entra a visitarlo junto a Nate y Lace. There's a tumor in your brain. El médico le revela que el tumor se extendió como una mano, con ramificaciones por todo el cerebro. Sin embargo, le explica que, en vez de destruir la función cerebral, la estuvo estimulando, algo que la medicina no logra comprender cómo sucedió. El doctor le aclara que la luz que vio en su cumpleaños es en realidad un síntoma de su enfermedad, al igual que los mareos. And it's killing me. Brunder le revela que ya consultaron a uno de los mejores especialistas del mundo, quien estudiará sus exámenes para luego hablar con él. A pesar de esto, la enfermedad y los síntomas seguirán empeorando de forma inevitable. Nate y el doctor los dejan a solas, y en ese duro momento, Lace le revela que no saben a ciencia cierta cuánto tiempo le queda, si días o semanas. Would you, love me the rest of my life? Lace le responde con ternura que no, sino que lo hará por el resto de la suya. Al día siguiente, el Dr. Bellin aparece para estudiar el caso de George y evaluar las alternativas. El especialista le solicita su permiso para que su equipo le realice una operación. Sin embargo, le advierte con frialdad que la cirugía no sería para salvarle la vida, sino que se trataría de una travesía de descubrimiento donde George podría contribuir al conocimiento médico tanto como cualquier otra investigación. You need to go now. A pesar de la rotunda negativa de George, el Dr. Bellin decide acudir a un juzgado para declarar que el mecánico no se encuentra en condiciones mentales de decidir por sí mismo. De esta manera, obtiene legalmente la potestad para investigar el tumor de George con la excusa de alargar la vida del paciente. Al enterarse de esto, el Dr. Brunder decide ir a ahogar las penas al bar y allí escucha cómo sus vecinos y amigos continúan hablando mal sobre George. Brunder, procesando todavía el dolor de saber que pronto perderá a alguien a quien quiere como a un hijo, los encara y les pregunta por qué le tienen tanto miedo. Les recuerda que George nunca quiso nada de nadie, solo tener una vida en paz. Mientras tanto, en el hospital, nuestro protagonista pasa sus horas custodiado por oficiales. Sin embargo, tiene un plan, y en ese plan no está la opción de ceder ante las ambiciones del Dr. Bellin. Tras intercambiar su ropa con la de uno de los enfermeros, George burla la seguridad, abandona el hospital y se dirige rápidamente a la casa de Nate. Allí le deja a su amigo los experimentos finales para que los ponga a prueba en su granja, así como también un cuaderno con anotaciones clave para el sismólogo John Ringgold. Luego de despedirse de su gran amigo para siempre, sabiendo perfectamente que no volverán a verse, se marcha a toda prisa hacia la casa de Lace, la mujer con quien verdaderamente desea pasar los últimos días que le quedan de vida. Hey, Doc, you seen him? Seen who? What? El oficial del pueblo le comunica de urgencia al Dr. Brunder que George se ha escapado del hospital y que el FBI ya lo está buscando por todas partes. Al día siguiente, ajeno a la persecución, el mecánico pasa el tiempo junto a los hijos de Lace, enseñándoles nociones de mecánica justo en el momento en que una patrulla del FBI se aproxima a la propiedad. Luego de que George se esconda rápidamente, Lace atiende al agente Jack, quien le pregunta directamente por el paradero del fugitivo. Ella le asegura que no lo ha visto. Sin embargo, el agente, al notar claras señales de que George se encuentra oculto en el lugar, decide simular que les cree y dejarlos en paz, permitiendo así que el mecánico pueda pasar sus últimos días junto a la gente que lo quiere. Tras compartir una tarde íntima y pacífica, donde intentan recuperar todo el tiempo perdido, finalmente llega el inevitable momento de despedirse para siempre. Allí, en ese último y doloroso instante juntos, cobijado en los brazos de Lace, George exhala su último aliento al lado de la mujer que amó. Un año más tarde, todos los amigos y vecinos que lo apreciaban se reúnen en aquel mismo lugar donde compartieron tantos momentos memorables. Allí festejan su cumpleaños, manteniendo viva el alma y la presencia de aquel mecánico que los acompañó con una sonrisa durante toda su vida. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.